Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Este es el tema de análisis dimensional. El problema C5.2 del libro de Frank White de Mecánica de Fluidos, quinta edición. Entonces el problema plantea que si miramos el problema, la figura del problema 349, cambiemos la sustancia agua y usemos gas. Entonces la presión de salida es muchísimo más grande que la presión de entrada, pues porque sufre una contracción. Bueno, entonces como el ejercicio lo sugiere, vamos a desarrollar una función tal que el flujo másico esté relacionado con la presión de entrada, eh, el diámetro de salida, la temperatura de entrada y la constante de los gases. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a utilizar el método de Rayleigh para generar una ecuación. Bueno, entonces vamos a usar el método de Rayleigh. O sea, el método de Rayleigh. Y como bien sabemos, pues el método de Rayleigh consiste en generar una función como la productoria de las variables a relacionar elevadas a un exponente. Entonces nos va a quedar que el flujo másico va a ser igual a una constante alfa por la presión 1 elevado a un exponente arbitrario a por el diámetro 2 elevado a un exponente arbitrario b por la temperatura de entrada elevado a un exponente c por la constante de los gases elevado a un exponente d. Entonces es importante recordar que debemos escoger un sistema de medida, claro, dado que los tres sistemas más usados tienen dimensiones diferentes o escogen dimensiones de referencia diferentes. Entonces para este caso vamos a utilizar pues el sistema internacional y vamos a escoger las dimensiones o vamos a mirar las dimensiones de cada uno de ellos. Entonces el flujo másico tiene dimensiones de masa por tiempo a la menos 1, la presión 1 tiene dimensiones de longitud a la menos 1, masa, tiempo a la menos 1. El diámetro 2 tiene dimensiones de longitud, la temperatura 1 tiene dimensiones de temperatura y por último la constante de los gases, recordemos que tiene unidades de energía específica o de capacidad calorífica específica similares, dado que como es una relación PV igual a nRT, pues queda demostrado. Entonces, recuerden eso por favor. Entonces tiene dimensiones de L al cuadrado, tiempo a la menos 2, temperatura a la menos 1. Entonces vamos a reemplazar estas dimensiones en cada uno de los términos del modelo. Me queda entonces que el flujo másico es igual. ¿Cuáles son las dimensiones del parámetro alfa? Pues es 1, no tiene dimensiones, un parámetro adimensional. Me va a quedar que este es L-1. Bien, entonces ahí ya reemplazamos todas las dimensiones y lo que vamos a hacer ahora es realizar álgebra de exponentes. Bien, entonces agrupamos cada uno, multiplicamos por su exponente cada uno de los términos de las dimensiones y agrupamos, dado que el producto de los exponentes es de una base elevado a un exponente, se pone la misma base y se suman los exponentes. Entonces, a partir de este sistema, debemos notar que los exponentes del lado izquierdo, del lado derecho de la ecuación, deben coincidir con los exponentes del lado derecho. Entonces, por cada dimensión podemos armar una ecuación. Entonces me quedará, supongamos que para la dimensión longitud vamos a tener la siguiente ecuación. En el lado izquierdo no aparece la dimensión longitud, entonces es 0. Debe ser igual a ¿quién? A menos A más B más 2D. Y repetimos de manera análoga para las otras dimensiones.
Listo. Entonces ya teniendo el sistema de ecuaciones, vamos a solucionarlo, vamos a solucionar el sistema de ecuaciones y vamos a obtener el valor de cada exponente. Entonces en este caso tenemos 4 incógnitas, 4 ecuaciones, entonces el sistema tiene solución exacta. Y resolviendo, pues me va a quedar de la siguiente forma. Bien, entonces encontramos A, B, C y D, que son los exponentes arbitrarios que habíamos tomado, y ahora vamos a reemplazar esos exponentes en la ecuación que habíamos diseñado para el modelo. Entonces tenemos que el flujo másico es igual a alfa por presión 1 a la 1 por diámetro 2 elevado al cuadrado por la temperatura 1 a la menos 1 medio por la constante de los gases a la menos 1 medio. Entonces realizando pues otra vez la álgebra de exponentes, me queda que finalmente mi modelo es igual a alfa, un parámetro alfa desconocido, por la presión 1 por el diámetro 2 al cuadrado dividido la raíz cuadrada de T1 por R. Bien, entonces para realizar el ajuste de los datos, ¿qué forma tiene esta ecuación? Miren que esta ecuación, dado que solamente nuestra incógnita es el parámetro alfa, debemos notar que esta ecuación se asemeja a una ecuación de una línea recta, donde la pendiente en este caso sería ¿quién? La pendiente en este caso sería nuestro parámetro alfa, sería nuestra pendiente aquí. Nuestro intercepto sería 0. Nuestra abscisa sería el flujo másico y nuestra, ojo, por favor, esa es la parte más importante, nuestra ordenada sería la relación P1 diámetro 2 al cuadrado sobre la raíz cuadrada de T1 por la constante de los gases. Esa va a ser nuestra ordenada. Entonces, dado que es una línea recta, entonces no voy a considerar pertinente usar pues MATLAB. Vamos a usar Excel, que es mucho más sencillo. Bien, entonces realizo una tabla con los datos que me da el problema. Con los datos del problema me da la temperatura, la presión y el flujo másico. Entonces lo que voy a hacer ahorita es voy a crear una tabla con la relación con mi ordenada. Entonces en esta columna voy a realizar voy a construir mi ordenada, y aquí tengo mi abscisa, que sería en este caso el flujo másico, y a partir de presión 1, que la conozco, del diámetro 2A, que no nos da el problema, ya los había calculado aquí, lo voy a hacer paso a paso. El diámetro 1 me lo da el problema, y la constante de los gases, que la voy a usar en atmósfera, litro, gramo, mol, Kelvin, 0.082. Como dije, pues hemos visto en clase, pues dado que es una ecuación empírica, no nos importa que las unidades sean consistentes. Lo importante es que lo que es dimensiones sean consistentes. Bien, entonces en esta columna, en esta casilla, vamos a poner nuestra relación. Decimos que en este caso C3, que sería la presión, por el diámetro al cuadrado. Entonces diámetro, que en este caso está ubicado en la casilla C11. Nótese que puse con F4, usted puede ponerla como una constante, es decir, que no se modifique, porque mire que este valor siempre va a permanecer igual. El diámetro es de 1 milímetro, y la relación de gas ideal, la constante de gas ideal siempre va a ser 0.082. Entonces hay que necesariamente poner que va a ser una constante, porque cuando vamos a arrastrar, si arrastramos en Excel, él arrastraría también las constantes, entonces tendríamos un valor errado. Vamos a fijar
la constante de los gases y el diámetro. ¿Cómo? Separan en la casilla y oprimen F4. Mire que cuando oprimen F4 va variando. Entonces inicialmente estaba así, le ponen F4 y la fijan constante. Esta constante al cuadrado dividido la operación raíz. Raíz es la raíz cuadrada de un número. Es la función interna de Excel. Lo mismo, como la constante de los gases es una constante y más no tenemos variación de ella en el problema según los datos que nos dan, entonces pues la ponemos también con F4, con la tecla F4. Y por último pues la temperatura, que la temperatura sí tenemos datos aquí tabulados. Y lo que vamos a hacer ahora es arrastrar. Entonces cuando arrastremos, tanto la fila C como la fila B van a empezar a arrastrarse también. Entonces si aquí estaba en esta casilla, va a hacerla con la fila 4, en esta casilla con la fila 5, en esta casilla con la fila 6 y en esta casilla con la fila 7. Voy a poner un separadorcito. Bien. Y ahora por último, pues ya tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y, que serían el flujo básico. Pues ahora vamos a hacer un gráfico. Vamos a construir un gráfico. Entonces insertar gráficos. Vamos a insertar un gráfico de dispersión entre quienes, entre mi eje X, lo selecciono, y mi eje Y, y agrego el gráfico. Agrego mi gráfico, hago los gráficos, los puntos. Bueno, en este caso me quedó orientado el eje X, me quedó orientado en el eje Y. Entonces vamos a agregar un gráfico en blanco, insertar. Vamos a agregar un gráfico de dispersión, este tipo de gráfico, lo vamos a tomar en blanco. Vamos a opciones de gráfico, seleccionar datos, agregar datos. Entonces en el eje X va a ser pues nuestro eje X escogido, y en nuestro eje Y va a ser el flujo básico. Aceptar y aceptar. Entonces ya nos queda efectivamente el eje X y el eje Y. Bien, mire que los datos siguen una tendencia lineal. Entonces, como si calculamos la pendiente, pues vamos a calcular nuestra constante alfa. Entonces le vamos a dar clic derecho y vamos a ir a la sección donde dice agregar línea de tendencia. Es una línea recta, y vamos a decir que nos muestre en el gráfico, me muestre el R cuadrado, la calidad de la regresión, y que nos muestre la ecuación de esa línea recta ajustada. Y listo. Cerramos y mire que efectivamente me dice que hay una línea recta con una correlación de 0.99 grandísima, y que la pendiente va a ser 0.009. Entonces podemos ver que el ajuste da de 99% y nos da que la pendiente es de 9 por 10 a la menos 4. Entonces alfa, alfa va a ser igual a 9 por 10 a la menos 4. Entonces si alfa es igual a 9 por 10 a la menos 4, entonces me queda que la ecuación final, mi ecuación empírica, va a ser m es igual a 9 por 10 a la menos 4, presión 1, diámetro 2 al cuadrado, sobre la raíz cuadrada de la constante de los gases T, R, por T, 1. Las unidades de esta ecuación empírica son, entonces, el flujo básico, como lo ajustamos, en kilogramos por segundo, y la presión 1 debe estar en kilopascales, el diámetro 2 debe estar en milímetros, la temperatura 1 debe estar en Kelvin, y por último la constante de los gases debe estar en atmósfera, litro, gramo mol, Kelvin.
y ya queda pues finalizado nuestro ejercicio.